En este video se calcula el volumen de un sólido mediante el método de discos o corte transversal cuando el eje de rotación está dado por el eje Y. El problema dice calcular el volumen del sólido que se genera al rotar alrededor del eje Y, la región acotada por la función y igual a 5 logaritmo de x, la recta y igual con 6, y igual con 1, y el eje Y. En esta imagen tenemos el plano XY. De color verde tenemos la función y igual a 5 veces logaritmo de x, que sabemos que cruza el eje X en el 1,0, porque el logaritmo de 1 es 0. La región también está acotada por la recta y igual con 6. La recta y igual con 6 es una recta horizontal paralela al eje X y que pasa por y igual con 6. Es esta línea de color rojo, y igual con 6. La región también está acotada por y igual con 1. Y igual con 1 también es una recta paralela al eje X que pasa por y igual con 1 y es esta recta de color morado. La región también está acotada por el eje Y. El eje Y es esta línea vertical, por lo tanto la región a la que nos referimos es esta región que se encuentra en toda esta parte. De este lado podemos ver el dibujo ya de la región que vamos a rotar. El eje de rotación dice que es el eje Y, este es el eje Y, por lo tanto a esta región la vamos a rotar alrededor de este eje. Vamos a observar cómo es el sólido que se forma al rotar esta región. Aquí tenemos un plano tridimensional. De color rojo tenemos el eje X, de color verde tenemos el eje Y y de color azul tenemos el eje Z. Tenemos dibujada de color verde a la función y igual a 5 veces logaritmo de x. Tenemos de color azul a la función y igual con 1 y tenemos de color rojo a la función y igual con 6. Por lo tanto, toda esta región de aquí es la que debemos rotar y el eje de rotación es alrededor del eje Y, es decir, alrededor de este eje de color verde. Observemos cómo se forma el sólido al rotar esa región. Aquí vemos que se va formando el sólido en revolución y este sería el sólido ya formado. Podemos ver que al girarlo, la parte de hasta adelante, la cara superior es un círculo y lo mismo ocurre en la parte inferior, la cara de hasta abajo también es un círculo. De hecho, si nosotros rebanamos este sólido en cualquier parte de forma aquí perpendicular al eje Y, lo que vamos a observar es un círculo. Ese círculo que observamos pues es la sección transversal. Para aplicar el método de discos o corte transversal es necesario primero observar la sección transversal del sólido que se ha formado. La sección transversal es lo que observamos cuando rebanamos el sólido. Aquí el criterio para rebanar el sólido es el siguiente. Las rebanadas se deben de hacer perpendicular al eje de rotación. Para nuestro ejemplo, el eje de rotación es esta línea que es el eje Y de color verde, por lo tanto los cortes o rebanadas que vamos a hacer de ese sólido deben de ser horizontalmente e independientemente de donde realicemos el corte. Lo que vamos a estar observando es un círculo. Ese círculo que observamos es lo que se conoce como la sección transversal. ¿Qué características tiene esa sección transversal? Pues bueno, si nosotros hacemos el corte al inicio del sólido, vamos a observar el círculo que es la base inferior de ese sólido. A medida que nosotros vamos haciendo el corte más arriba sobre el eje Y o eje de rotación, el círculo va a ir aumentando de tamaño. Si hacemos el corte al final del sólido, lo que vamos a observar es el círculo que es la cara superior del sólido. Eso nos indica que el tamaño del círculo o de la sección transversal
va a ir cambiando dependiendo a qué altura se realice el corte. Por lo tanto, el área de esa sección transversal o círculo también va a depender de dónde se realice el corte. Eso nos indica que el área de la sección transversal debe ser una función de y. Al área de la sección transversal le vamos a llamar A de Y. Y el área de la sección transversal, dado que es un círculo, pues el área del círculo es pi por el radio de la sección transversal al cuadrado. Y va a ir cambiando conforme cambie el valor de Y. Y, ¿de dónde a dónde va a cambiar? Pues de donde empieza el sólido a donde termina. Aquí el sólido empieza en y igual con 1 y termina en y igual con 6. Eso también lo podemos observar en el dibujo de la región que rotamos. Aquí tenemos el dibujo de la sección que rotamos y podemos ver que la región que rotamos empieza en y igual con 1 y termina en y igual con 6. Por lo tanto, los valores de y van a variar de 1 a 6. Aquí tenemos ese intervalo. Ahora, para calcular esa área necesitamos que el radio también dependa de y, ya que el área de la sección transversal únicamente es función del radio. Para que el área sea función de y, necesitamos que el radio sea función de y. ¿Cuál es el radio de la sección transversal? El radio es la distancia que existe entre el centro del círculo y su exterior, la circunferencia. En nuestro sólido podemos observar que el radio es la distancia que existe entre el eje de rotación y el exterior del sólido, donde sabemos que el exterior del sólido está dado por la función y igual a 5 veces logaritmo de x. También el radio lo podemos observar en el dibujo de la sección a rotar. Por ejemplo, aquí el radio, dado un valor de y, el radio es la distancia que existe entre el eje de rotación y la función y igual a 5 logaritmo de x. Esta distancia que hay de aquí a acá en realidad es el valor de x, porque esa es una distancia que se mueve alrededor del eje x. Es el valor de x en esta función, en la función y igual a 5 logaritmo de x, pero no la sabemos como tal. Necesitamos despejar a esta variable x y escribirla en función de y para que tengamos el radio en términos de la variable y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Partimos de la función y igual a 5 logaritmo de x. Primero vamos a quitar el 5 que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Y entre 5 es igual a logaritmo de x. Ahora vamos a aplicar la función exponencial. Exponencial de y sobre 5 es igual a la exponencial del logaritmo de x. La exponencial del logaritmo de x es igual a x. Por lo tanto, ese es el radio. X igual a la exponencial de y sobre 5. Aquí ya tenemos al radio como función de y. Ese radio lo vamos a sustituir en nuestra fórmula de área de la sección transversal. Pi por radio al cuadrado. El radio es la exponencial de y sobre 5, todo al cuadrado, para y mayor que 1 y menor que 6. Esto es igual a pi. La exponencial de y quintos al cuadrado es la exponencial de 2 veces y sobre 5 para y mayor que 1 y menor que 6. Esta ya es la función de área de la sección transversal. El volumen únicamente del sólido se obtiene integrando esta función en el intervalo indicado. Dada el área de la sección transversal, el volumen del sólido es únicamente la integral de la sección transversal respecto a y en el intervalo en el que y varía. El intervalo en el que y varía es de 1 a 6. Aquí debemos tener cuidado de que si el eje de rotación es el y, la función de área debe de ser función de y también se debe de integrar respecto a y. Esto es igual a la integral de 1 a 6. La función de área es pi por la exponencial de 2y sobre 5 e integramos respecto a y. Esto es lo mismo que pi por la integral de 1 a 6 de la exponencial de 2y
sobre 5 diferencial de y. Para calcular la integral de esta utilizamos el método de sustitución. Si no te encuentras familiarizado con el método de sustitución, en el canal podrás encontrar varios ejemplos del método de sustitución. Vamos a utilizar el cambio de variable como u igual a 2/5 de y. Entonces el diferencial de u es igual a 2/5 el diferencial de y. Si quisiéramos despejar el diferencial de y, al 2/5 lo tenemos que pasar dividiendo, por lo cual nos quedaría 5/2 del diferencial de u. Por otra parte, vamos a cambiar también los límites de integración en términos de la nueva variable. Si y toma el valor de 1, cuando lo sustituimos aquí, u toma el valor de 2/5, entonces u es igual a 2/5. Ahora si y toma el valor de 6, que es el límite superior, al sustituir aquí el valor de 6 nos quedaría que u vale 12/5, entonces u es igual a 12/5. Por lo tanto, esta integral la podemos reescribir como pi, que multiplica la integral. En lugar de 1 ponemos 2/5 y en lugar de 6 ponemos 12/5 de la exponencial, y en lugar de 2y sobre 5 ponemos u, y en lugar del diferencial de y ponemos 5/2 de du. Esta nueva integral ya está escrita en términos de la nueva variable. Vamos a acomodarla, sacar las constantes. Tenemos pi, tenemos 5/2, la integral 2/5, 12/5, exponencial de u, diferencial de u. Ya sabemos que la antiderivada de la exponencial de u es la misma exponencial de u. Por lo tanto, esto es igual a pi 5/2 la exponencial de u, e indicamos que vamos a evaluarla en 2/5 y vamos a evaluarla en 12/5. Esto significa que debemos evaluar esta exponencial primero en 12/5 y luego restar esta misma exponencial en 2/5. Esto nos quedaría como pi por 5/2 que multiplica a la exponencial en 12/5 menos la exponencial en 2/5. Esto es aproximadamente igual a 74.85 unidades cúbicas. Entonces el volumen de ese sólido de revolución es de aproximadamente 74.85 unidades cúbicas. Con eso hemos terminado el ejemplo.